información de años pasados también. Nos guiábamos harto con eso, porque justo una CUPB antes era justo como de la Brenda, y la Brenda era secretaria de Cultura. Entonces con ella, o sea, nos pasaba harta información y eso nos ayudaba harto a organizar, y también con ayuda de la Nata de Cormes. Súper. O sea, ya tenían información de superas anteriores de cómo nos han transmitido esa información. Bueno, para el tema de cultura, la Brenda nos brindó todos los reglamentos anteriores que tenía como para guiarnos. Y eso creo. Y digamos, fuera de lo que es cultura, ¿sabes, digamos, si alguna otra secretaría tenía la misma ayuda? O Sé que el Darko igual ayudaba con lo de deportes, digamos, obviamente, pero para el resto de secretarías no existía información anterior, entonces. súper. ¿Qué cosas eran difíciles de compartir dentro de la SUPB? Con una comunicación de una secretaría a todo el resto de la SUPB. ¿Estaba algo? ¿Cómo lo hacían? Creo que la comunicación entre cultura y deportes era bien fluida, porque teníamos que coordinar las actividades para que no choquen, pero con el resto de secretarías a veces no, así, ni sabía que existía ya. Sí hubo harta comunicación con los de medio ambiente, creo, porque me prestaban a sus cordis para las actividades, porque siempre me faltaban manos. Súper. O sea, en general, digamos, el resto de secretarías como que básicamente puedes decir que tenían un trabajo como tal, o simplemente eran apoyo, digamos, de las secretarías que más trabajaban. No, o sea, buscaban trabajo, por ejemplo, no me acuerdo cuál era, pero que comenzaron a hacer yoga, no sé si vieron. Eso era de una secretaría como tal. Y, o sea, tenían que buscarse sí o sí, al menos al semestre, hacer un par de cosas, pero si no tenían nada que hacer, como tenían que cumplir horas becarias, nos apoyaban a las grandes. Súper. Y digamos, dentro de esas secretarías, ¿tú considerarías que, digamos, hay algunas que realmente son totalmente innecesarias y que tal vez podrías, digamos, como que meter más gente a otras secretarías? Creo que no eran innecesarias, porque sí hacían cosas, pero tal vez, o sea, si se las quitara no haría mucho cambio. Y ya, por ejemplo, la de tecnología había el año pasado, que tenían que desarrollar todo un sistema, como una aplicación, creo, para la CUPB, cosas así, pero al final, o sea, nunca lo consolidaron, entonces no tuvieron mucha presencia. Ya, súper. Y digamos, ¿qué tipo de registros, digamos, ustedes como tal solían generar para, digamos, tener el registro guardado, digamos? Todas las listas que se mandan de las actividades se llenan para una base de datos para DAE. Por eso se piden tantas cosas, no es para molestar ya, es para una base de datos en DAE, para ver también el nivel de participación de los estudiantes en actividades extracurriculares, y aparte, digamos, internamente teníamos un drive con absolutamente toda la información que nos servía para ver, o sea, para hacer una evaluación post actividades de cómo se había manejado, qué había fallado, qué había que mejorar y cosas así. Justo hablando con la Nata el otro día, nos comentó que ustedes manejaban Trello. Sí. ¿Y cómo realmente lo manejaban? ¿Y eso, o sea, se los pudieron dar o se quedó simplemente para ustedes? Era para, o sea, se suponía que al final del año teníamos que hacer como una evaluación con Trello, y en mi secretaría personalmente sí lo utilizábamos. O sea, hacíamos ahí toda la programación de las actividades, de las tareas, con personitas y con todo. Y se suponía que al final del año tenía que haber una evaluación de toda la CUPB, pero que no se hizo. Pero en mi secretaría al menos sí se utilizó de manera regular. O sea, eso era, digamos, como más de uso interno, digamos, de Sí, ustedes. sí, era más interno. Ay, digamos, ¿crees que, digamos, si eso, o sea, lo hubieran usado mejor, o, digamos, por lo menos tú, digamos, ¿no? De que si lo usaste, si lo pasarías, digamos, a una futura CUPB, ¿le serviría un montón? O, digamos, si te dieran el mismo material que te está dando a ti y, digamos,
digamos, tú nunca has estado en la CPB, ¿te serviría? No, creo que sí, sí, es una herramienta que sirve mucho y que se podría utilizar a futuro, porque, no sé, a mí se me hacía súper útil poder etiquetar a las personas y que les lleguen notificaciones de lo que tenían que hacer, porque a veces ni miraban el grupo de WhatsApp, entonces que les llegue una notificación de Trello de que tenían una tarea para el día de mañana era bien útil. Súper. Y digamos, ¿crees que el conocimiento de gestiones anteriores se aprovechaba en la suya? Sí, más que nada por el tema de logística, o sea, de qué había fallado y qué había funcionado en una gestión anterior, para poder también implementar eso y no estar perdidos y hacer cosas de cero, digamos. Ya, súper. ¿Y qué fue lo más difícil, o sea, al momento de poder compartir información con otros miembros de, digamos, tu secretaría o con otras secretarías? Lo más difícil. Sí. O sea, creo que el tema de que todos tenían otras cosas que hacer a veces, entonces cuando teníamos que hacer alguna actividad o algo, a veces o no respondían al grupo de WhatsApp o faltaba gente y después la información, o sea, como que no les llegaba a todos y todos tenían preguntas luego, entonces sí o sí había que ser bien meticulosos con el tema de la comunicación y de cómo nos comunicábamos, porque si alguien no se enteraba de algún trabajo que tenía que hacer y llegaba el momento y no lo hacía, todos salíamos perjudicados. Claro, ya. Entonces, Digamos, justamente, ¿hubo otro tipo de conflictos dentro de la SUPB? ¿O conflictos de la SUPB que hayan tocado con DAE, por ejemplo? ¿Cómo los manejaban, por sobre todo? O sea, yo como cultura me llevo bastante bien con la Nata de Cormix, que es con la de cultura también. Entonces, más bien ella me ayudaba harto. Sé que internamente entre la SUPB hubo problemas, o sea, personales, digamos, pero eso ya no se maneja, o sea, eso es aparte. Pero con DAE creo que había hartos conflictos con el tema de fechas, de que, no sé, tenían alguna actividad académica o algo y no nos decían y nosotros planificábamos y justo chocaba, entonces sí o sí le dan prioridad a lo académico. Entonces muchas veces teníamos que mover actividades o reprogramar o directamente cancelarlas, digamos. Y eso no solo en mi secretaría, ¿no? Sino con varias secretarías. Por ejemplo, si había alguna feria en el patio, no podían hacer lo del yoga y tenían que cancelarlo o moverlo con la zumba folclórica, cosas así, ese tipo de cosas. ya. Y ahora justo algo que mencionaste, que es el tema de que los conflictos internos que ustedes tenían, justo el otro día Denise nos mencionaba como que ella ve como un problema, digamos, el hecho de que las UPBs normalmente se forman en grupos de amigos. Entonces, como que tú verías realmente que eso ha sido el problema principal, o sea, de los conflictos internos que han tenido, o qué, digamos. O sea, yo creo que el año pasado, por ejemplo, a mí los de DAE me convocaron y convocaron a los de la secretaría, o sea, no hubo eso de armar entre amiguitos, pero sí vi que hubo grupos que se armaron así de amiguitos y creo que cuando pasa eso no funciona bien la logística, porque finalmente no es gente que tal vez está con ganas de trabajar, sino que la han metido para cumplir sus horas de carencia. Okay, yeah. Entonces, pero lo que se hizo el año pasado fue que, o sea, DAE convocó a personas específicas que sabían que trabajaban, que estaban interesadas en el tema, cosas así, y creo que eso igual ayudó a que, o sea, para mí fue una buena gestión porque sí se cumplieron los objetivos que nos planteamos al inicio de año como CUPB. Okay. Entonces, Súper. Y digamos, ¿existía alguna práctica de inducción o de transferencia de conocimientos? O sea, entre su bebé, digamos, como que los han llamado a la anterior y a ustedes para que coordinen, transmitan conocimientos para talleres. Nos mencionaste de que, por ejemplo, han aprendido del aspecto logístico que tenían. ¿En qué formato se los dieron? ¿Se los contaron? ¿Les mostraron el informe? Eso fue bien interno, porque lo que pasa es que un año antes la secretaria de Cultura era Brenda. sí. Y Brenda era, o sea, el año pasado la presidenta.
Entonces ella directamente conmigo, como era de cultura, o sea, a mí me transmitió harta información, pero no puedo decir que en otras secretarías fue igual, o sea, entre CUPBs nunca se pasan información a no ser que sea el mismo frente, digamos, y se ayudan, pero a mí personalmente Preta sí me ayudaba porque, o sea, congeniábamos harto en el tema de cultura, pero entre otras CUPBs creo que no se hace eso. Ya, y digamos, ¿tú crees que, no sé, digamos que DAE diga, hola, ex UPBs y conocemos UPBs que hagan una reunión y que, digamos, de transmisión de conocimiento, como una reunión, digamos, de debate y de información y de qué podrían hacer, qué es lo que hubieran hecho, o sea, les hubiera servido? Sí, porque hay, o sea, varias veces donde tú dices, ay, voy a hacer esto súper innovador y que va a funcionar, y en realidad ya lo han intentado hacer y no ha funcionado, digamos, o han tenido problemas y podrían ayudarse, digamos, que creo que es bien útil porque normalmente quieres hacer todo solo, decir como, ay, voy a hacer esto y va a salir increíble porque sí, y no es así, o sea, necesitas siempre ayuda. Ya, súper. Si pudieran rediseñar el sistema de gestión de la CPB, ¿qué herramientas incluiría, digamos, manuales, mentorías, como repositorios digitales dentro del letrero, digamos, o cronogramas compartidos, digamos, o tener un sistema como tal que os hubiera ayudado, o hubieras implementado algo más, digamos? O sea, en cultura trabajamos con Trello y aparte con como calendarios en Drive, en Google, y eso creo que nos ayudaba bastante porque todos sabíamos, o sea, en qué teníamos que estar trabajando, pero creo que sí, un mentoring, digamos, con CPBs anteriores o directamente o sea, llevarte bien con las personas de edad es importante porque si entras en guerra no va a salir nada bien. Sí. Y digamos, ¿qué tipo de conocimiento tú consideras que nunca se debería perder, digamos, entre CUPBs, digamos, como contactos, presupuestos, proveedores? Creo que presupuestos es bien importante, pero cómo repartir entre todas las CUPB, porque dan un presupuesto para toda la CUPB y ya la CUPB ve cómo repartirlo dentro de las secretarías. Entonces, ver que realmente todo el dinero que se está dando sea bien utilizado, digamos, porque hay años en los que se pierde dinero o se lo gastan en cosas que realmente no son necesarias. Entonces, transmitir cómo se ha manejado anteriormente el presupuesto. Y el tema de proveedores igual es importante, al menos para cultura que utilizas proveedores de todo, y contactos de auspicios igual es importante. ¿Auspicios, digamos, en qué aspectos usan auspicios? Por ejemplo, para la batalla de bandas del año pasado, que no era del UPB Match, era algo aparte, no había un presupuesto fuerte porque justamente no era una actividad del UPB Match. Entonces, para los premios ha sido totalmente auspiciado y hemos conseguido buenos premios. Digamos, el primer lugar era una grabación de estudio de un minidisco, ¿no? Entonces, eso fue totalmente auspicio. Y como para terminar, ¿qué sugerencias tú tienes, digamos, no solo, digamos, de la parte de cultura, sino tal vez un poco más amplia, de cómo una futura CPB puede aprender a aprender y no repetir, digamos, errores pasados? Creo que es bien importante que se conozcan entre todas las secretarías, porque aunque piensen que todos es por su lado, llega un punto en el que sí o sí tienes que trabajar con todos, digamos, y todos se tienen que apoyar, y que no existe solo deportes y cultura. Y creo que, o sea, es importante buscar consejo con otras personas, incluso con DAE, porque directamente cuando eres UPB piensas que vas a ir a piñarte contra DAE y no es así. O sea, yo he trabajado súper bien con la Nata y me ayudan muchas cosas y creo que eso es importante, como que buscar apoyo en DAE, digamos. O sea, digamos, y eso o sea, no decir soy CUPB, hago lo que quiera, digamos, y me voy. Que tengan un trabajo conjunto, digamos. Exacto. Entonces, ¿qué crees, digamos, como que estos calendarios, digamos, que tú mencionas, sean compartidos tal vez con DAE? O sea, que sí sea o sea,
que realmente se involucren ambos, porque como dices, O sea, yo trabajaba en mis calendarios con la nata. O sea, Ya. la nata me decía, ya hay que hacer esto, y yo manejaba todo el calendario, pero la nata lo tenía y me decía, no sé, Fer, esto, justo esta fecha hay algo, entonces hay que cambiar, o falta esta tarea o algo así. O sea, ya.